Según quienes han planteado que esta decisión tomada por el Consejo de Medellín fue la de privatizar en un 100% la empresa Tigo Une, reconocen que, y hasta él mismo lo reconoce, que hubo un excelente privatizador como punta de lanza, como coordinador de ponentes. Está hablando de Luis Guillermo Vélez. Él mismo lo dice, porque es un hombre que defiende la privatización a capa y espada. Veamos este segmentico, ahí mismo lo dice. Y también gritaban en esa época, lo público se defiende hasta la quiebra. Porque dejamos quebrar esas empresas, defendiendo lo público. ¡Qué visión, qué capacidad tenían los que se oponían a eso! Hombre, debía haber 4 millones de líneas, eso eran 8.000 millones de dólares de hace 30 años, que actualizados solamente con inflación son 16.000 millones de dólares de hoy. Esa fue la destrucción de capital público. Esa fue la destrucción de capital público que lograron los defensores de lo público con aquello. Lo público no se vende, y no dejaron vender. Y luego, en 2013, ahí está. También dije, cuando la fusión de UNE, dije, no hagan esa fusión. Vendan eso de una vez, que todavía hay un valor importante. Después de haber realizado cuantiosas inversiones para sostenerse en un negocio en el que el sector público no podía mantenerse. Y tampoco, y se hizo esa fusión. Y nuevamente, hace 2 años, dije, vendan, dejen vender eso. Entonces sí, 30 años de coherencia. Y por fuera de los concejales hubo quien apoyó y no. Por ejemplo, Luis Humberto Guidales, el director de la Veeduría Nacional Anticorrupción, apoyó la decisión mayoritaria. Los argumentos se centran principalmente en que en la fusión que se presentó por medio de Unimilicon, hoy hemos estado financiando un privado en un mal negocio. Si nosotros seguimos en este escenario, vamos a perder billones de pesos a los próximos años. Entonces es mejor vender hoy y posteriormente ya los temas de las pérdidas económicas, que los organismos de control frente a la fusión inicialmente deben de responder los alcaldes y gobernantes que aprobaron ese negocio nefasto. Los trabajadores en contra, por supuesto. Jorge William Arcila, presidente de Sintra EMS de Medellín, en desacuerdo. Hoy algunos concejales de la ciudad vienen hablando de que ese no es el negocio de EPM. Para nosotros sí es un negocio estratégico, porque recordemos que antes de 2006, que empezó la entrega de las telecomunicaciones al sector privado, EPM era una empresa con un patrimonio grande, era una empresa autosuficiente, era una empresa que era la que ponía siempre las grandes cifras en EPM Telecomunicaciones. EPM vino a sentir pues su bajón a partir de 2006 y 2013. Creemos que en la administración de Fajardo, Aníbal Gaviria, Alonso Salazar y Federico Gutiérrez fue la descapitalización de la empresa. O la saquean, la vuelven ilíquida y hoy la quieren vender a precio de huevo. Por eso desde Sintraendes decimos no a la venta de las acciones que tiene EPM en Millicom, porque tampoco han hablado los derechos de los trabajadores, dónde van a quedar. Hoy no vienen hablando absolutamente nada porque no les interesa lo público, no les interesan unas convenciones colectivas de trabajo, un fondo médico quirúrgico que tenemos ahí y una prestación en salud que tenemos todos los trabajadores de EPM, de UNE y de Huawei. Y Juan Fernando Aubad, miembro de Sintratelco, también en desacuerdo. UNE no es nivel local ni nivel departamental, UNE es nivel nacional. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia, para poder salir a la nube, tenemos que tener unas cableras submarinas, fibra óptica que va hacia el exterior, para podernos conectar hacia el mundo. Y UNE es uno de los dueños de una de ellas, que se llama Maya. Si UNE se vende, es darle la posibilidad a la empresa privada y a los internacionales que hagan uso de ella, y nosotros quedamos cuando se habla tanto del Internet. Esas son las dudas que tenemos todavía, y aparte de que qué va a pasar con los trabajadores.
va a ocurrir lo mismo que Telecom, pupitrazo y militarizado y salen todos. EPM hace poco, hace 22 años, ocurrió algo parecido así con una empresa de acá que se llama EADE. Hace un año tuvieron que reintegrar una cantidad de personas y pagarles 22 años de brazos caídos. ¿Va a ocurrir eso con nosotros también? Bueno, sigue un periodo de año y medio o dos para que se produzca entonces la enajenación de esas acciones de EPM en Tigo y UNE, primero para ofrecerse a los trabajadores, a los sindicatos, a las asociaciones, en fin, si no, a Millicom, que es el temor de volver el gran monopolio con Millicom, gracias a que obtendrá a huevo esas acciones. Y lo otro que queda pendiente en ese periodo es, cuando la plata llegue, ¿qué va a hacer realmente Federico Gutiérrez Zuluaga con ella? Porque ahora dice que será para EPM, pero hay temor entre algunos que realmente haya desviación para intereses, incluso hasta electorales, que era lo que le señalaban al exalcalde Daniel Quintero Calle. Esto es un espejo, las cosas iguales, pero unas frente de las otras, propio de la polarización. Muchas gracias. Chao. Bueno, ¿quiénes votaron negativo el proyecto de Acuerdo 012 de 2024, por medio del cual se solicitó por parte de la Administración de Medellín autorización para enajenar las acciones de EPM en Tigo UNE? Ellos son José Luis Marín, de Pacto Histórico, Juan Carlos Upegui, de Independientes, los dos de la oposición, Farley Macías, del Partido Liberal, y Juan Ramón Jiménez y Brisbani Arena, del Partido Conservador, que no son independientes, pero votaron negativo. Empecemos con José Luis Marín. Muy triste porque hoy el Consejo va a aprobar la privatización de la empresa de telecomunicaciones, una empresa que tiene un conocimiento, que tiene unos trabajadores, que tiene un patrimonio acumulado que no se va a respetar porque no hay ni una sola coma frente a garantías laborales para los más de 3.800 trabajadores que hay en la empresa, UNE, Edatel, Entelco. No hay garantía sobre el acceso a Internet como derecho fundamental para los habitantes de Medellín y en los demás municipios de Antioquia donde opera Edatel. No hay garantías para el debate. El alcalde prometió un debate amplio ciudadano y ese debate amplio ciudadano no existió. No hay garantías sobre el uso de los recursos. El alcalde plantea 4 elementos, que 2 no hacen parte de los elementos estratégicos de PM, que son educación y startups, pero los 4 sí estaban como promesas de campaña del alcalde. Dinero público para cumplir promesas de campaña. Muy triste con lo que sucede hoy en el Consejo de Medellín. Juan Ramón Jiménez, concejal por el Partido Conservador, también votó negativo. Pues nosotros como bancada conservadora consideramos que a este proyecto le hizo falta mucho más debate de cara a la comunidad. Podía haberse aplazado para octubre. No hay claridad todavía del uso de estos recursos. Deberían cambiarse por otro activo estratégico que le dé recursos a EPM. Por eso la bancada conservadora va a votar que no. Y Farley Macías, del Partido Liberal, también votó que no. ¿Y saben qué? Con un discurso que a mí me pareció magistral, de una altura impresionante, y un respeto por la política y por sus colegas impresionante. Mejor dicho, este segmentico en el que él dice no, y ahí se darán cuenta del tono de su discurso. Las redes sociales, educadores de las generaciones actuales, medidoras de los índices de favorabilidad de todos, máxime de las personas públicas y nuevos areópagos de la democracia, ni siquiera electoral, virtual, recurren a las sinrazones del etiquetamiento cuando no hay razones para controvertir los argumentos. Ni petrista ni quinterista, represento al Partido Liberal, el partido de las oportunidades que me dio la oportunidad. Una exhortación final de cara a los episodios grotescos que han ocurrido en estos debates, que solo dicen de nosotros ante la ciudadanía. Qué bueno que a partir de ahora cesen los efectos del retrovisor en la ciudad
y del coco en el país para que comencemos, sin sombras del pasado, a acometer las tareas encargadas por los ciudadanos del presente, peregrinos del futuro. Honorables ciudadanos concejales, honorables ciudadanos de Medellín, hacer lo correcto no es difícil. Lo difícil es saber qué es lo correcto. Y cuando se sabe qué es lo correcto, es difícil no hacerlo. Por lo tanto, a este proyecto de acuerdo, la bancada del Partido Liberal vota no. Muchas gracias. De una limpieza, de una decencia, y le pidió al alcalde que deje de estar mirando para atrás y que deje de estar mirando para el gobierno nacional, que gobierne, pero se lo dijo con harta altura, que es lo que se busca en la política. En ello hemos insistido permanentemente aquí en Sinergia Informativa y en Clicracia del canal.co y de Ultrahit Televisión. Altura. Por eso, permítanme, les voy a presentar esta reflexión que yo hice en TikTok sobre esto de una política odiosa, ominosa, dañina, destructiva, que no debería ser así. Por favor. La política es la actividad humana más inhumana, más irresponsable, más irrespetuosa, más intolerante, más insensible, más dañina y más infame. La política, como se ejerce hoy, es lo más contrario al espíritu que debe alentar la política, que es el arte de gobernar y de organizar a una sociedad en busca del bien común. Pero como se hace hoy, no busca equilibrar los intereses individuales con los colectivos. No se esfuerza en resolver conflictos, sino en exacerbarlos con la firme intención de ver caído al otro que piensa distinto. La política, como se practica hoy, no es el camino hacia la convivencia pacífica, hacia la prosperidad, hacia el crecimiento económico del territorio, de la región o de la nación, con intenciones de promover el desarrollo humano y social. La política, como se hace hoy, es ominosa, tóxica y destructiva. ¿Con qué cara entonces pedirle a la gente que confíe en la política, que respete a los políticos y que participe activamente en la vida política, eligiendo líderes comprometidos con el bien común, si lo que vemos es arrogancia, populismo, egoísmo, cinismo y odio? La política es la actividad humana más inhumana. Pero puede ser mejor si los usuarios de la política no alcahueteamos, exigimos decencia en la política y votamos por los excelentes. Pero puede ser mejor si nosotros, sobre todo ustedes que son inteligentes, integrantes y calificados, escogen gente decente, con altura, responsable, respetuosa, tolerante y no se dejan manipular por mentiras, por odios, por lo que es hoy, lamentablemente, en esta polarización tan terrible, la política. Ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativo, programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que es de interés general y que personas como ustedes reciben con toda la tranquilidad de que les va a ayudar a ampliar el conocimiento sobre esos temas que lamentablemente en estos tiempos de polarización lo convierten a uno en, permítanme decirlo, en idiotas tontos, idiotas útiles, porque a través de mentiras de un lado y de otro nos manipulan y nos hacen creer cosas que no son. Pero cuando uno está bien informado, no se deja engañar. Y empecemos precisamente con estos titulares que nos informan de entrada.
Con 16 votos a favor y 5 en contra, el Consejo de Medellín le autoriza al alcalde vender las acciones de EPM en Tigo Une e Invertelco. Las bancadas de oposición, conservador y liberal, votaron negativo en defensa del patrimonio público. El alcalde de Medellín celebra la decisión de su coalición de gobierno en el Consejo en protección del patrimonio público. Los trabajadores dicen que lamentan que el saqueo de Tigo Une en los gobiernos de Fajardo, Salazar, Gaviria, Gutiérrez y Quintero quede sepultado con la venta de las acciones públicas en el segundo gobierno de Gutiérrez. La aprobación del proyecto de enajenación de acciones de EPM en Tigo Une tuvo como punta de lanza a un privatizador con 30 años de experiencia. Bernardo Moreno se entregó para cumplir con 5 años y 7 meses de cárcel por tráfico de influencias en caso de la yidis política para apoyar la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Delegado nacional de la Mesa de Conversaciones de la Cárcel de Itagüí, Jorge Mejía, confirma el acercamiento entre el gobierno del presidente Petro y el ejército gaitanista de Colombia. El abogado especialista en Derecho Público antioqueño David Suárez Tamayo es uno de los 10 finalistas para conformar la terna por la Procuraduría General de la Nación. Y empecemos felicitando a David Suárez Tamayo, abogado antioqueño especialista en Derecho Público. Estar entre 10 para llegar a la terna no es fácil, dice él, modestamente, pero ya está en un lugar de privilegio, lo que habla muy bien de su idoneidad como abogado, especialmente en el derecho público. Mucha suerte para David Suárez. Bueno, el Consejo de Medellín ya decidió en torno al proyecto de acuerdo número 012 del año 2024, por medio del cual el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, le solicitó al Consejo que le autorice la venta de las acciones de EPM en Tigo Une e Invertelco. Con 16 votos a favor y 5 en contra, fue aprobado de manera expresa. Más rápido, mentiras, no más rápido, no. Esa manera expresa como fue aprobado este proyecto de acuerdo 012 de 2024 ya se preveía, porque sabemos que las mayorías en el Consejo son de la coalición de gobierno. Por tanto, absolutamente claro lo que iba a pasar, distinto a lo que pasó en el gobierno anterior, el de Daniel Quintero Calle, quien también presentó el mismo proyecto de ley con algunos de los mismos concejales que hoy votaron sí, aquella vez votaron no, por una razón muy sencilla, porque lo político estaba atravesado. En el anterior periodo, la coalición de gobierno era minoritaria, la oposición era mayor. Por tanto, no obstante entender las mismas razones de tipo jurídico, de tipo financiero, de tipo técnico, reconocer la necesidad, según lo plantearon, por ejemplo, los concejales del Partido Centro Democrático, de aprobar esa enajenación de acciones. Dijeron no, porque es que las está pidiendo Daniel Quintero Calle. En cambio, en esta oportunidad la está pidiendo Federico Gutiérrez, quien es el alcalde, quien tiene ese apoyo mayoritario en el Consejo de Medellín. ¿Quiénes votaron positivo? Bueno, Andrés Tobón, presidente, Paulina Azar Suárez, Santiago Perdomo, Alejandro de Bedut, Juan Carlos de la Cuesta, Santiago Narváez, Damián Pérez de Creemos, que es el movimiento político de Federico Gutiérrez, Sebastián López, Claudia Carrasquilla, Luis Guillermo Vélez, Andrés Rodríguez, El Guri, Leticia Orrego, que son del Partido Centro Democrático, Carlos Gutiérrez de Independientes. Llama la atención que uno de Independientes de la oposición haya votado positivo. Alejandro Arias del Partido Alianza Verde también llama la atención. Miguel Ángel Iguarán de Cambio Radical y Janet Hurtado de la Alianza Social Independiente. A ver, empecemos con los que votaron por el sí. Algunos de ellos, Claudia Carrasquilla, concejal por el Partido Centro Democrático. Y observamos que del estudio que hemos hecho juicioso de la necesidad o no de vender las acciones de UNE, me parece que es positivo. Se han mirado los balances, se ha mirado la conveniencia de la venta de esas acciones de UNE y terminé por concluir que en efecto es necesario su venta. ¿Por qué? Porque estamos en un negocio de un core que no le corresponde a empresas públicas, porque empresas públicas es energía, es agua, es gas y son residuos sólidos, no es las telecomunicaciones. Esto fue una inversión que se hizo pensando en que iba a ser exitoso y no lo fue.
pese a que se ha dicho que no se han valorado las acciones y que por eso está en riesgo la venta de UNE, tampoco es cierto, porque si vamos a mirar la Ley 226 de 1995, habla sobre la protección de los bienes del Estado y entre esa protección está precisamente que se señala que los activos solamente pueden valorarse a partir que el Consejo de Medellín, en este caso, como porque es una empresa del municipio, tiene que, una vez que se apruebe, entrar a valorarlo a través de una empresa de banca de inversión que permita establecer, de acuerdo al EBITDA, y los demás intereses, flujo de caja y una serie de operaciones matemáticas, determinar cuál es el valor real de las acciones. Y a partir de allí podremos saber en qué valor es y no como se reclama ahora que no hay un valor total. Claro, es que nosotros no podemos hablar. Y además de eso, la misma Ley 226 es muy clara en señalar hasta dónde va la competencia de nosotros como concejales y cuál es simplemente aprobar o no la venta de las acciones. Santiago Narváez, concejal por el Movimiento Creemos, por supuesto, también votó sí. Unas acciones que definitivamente hay que enajenar. Una empresa que en 2014 tenía un patrimonio de 3.17 billones y hoy está en algo casi cercano a los 300.000. Y eso porque el año pasado se tuvo que hacer una capitalización de 600.000 millones. Una empresa que año tras año viene dando pérdidas. El único año que dio ganancias fue en el 2019, que dio 519 millones de pesos en ganancias. Por lo tanto, debemos enajenar estas acciones porque es un riesgo muy alto para el core y el negocio central, que es Empresas Públicas de Medellín. Recuerden que Empresas Públicas de Medellín se dedica a la generación de energía, a la distribución de agua, a la distribución de gas, a la distribución de energía y a la comercialización de estos servicios públicos. No se dedica a las telecomunicaciones, que día a día es un negocio más riesgoso, no solo en Colombia, sino en el mundo. Enseguida, después de unos comerciales, volvemos con el tema, pero antes, esta noticia interesante para los habitantes de Sabaneta. Paguen oportunamente y tendrán un descuento. Buenas noticias para los sabaneteños. Tenemos alivios tributarios en impuesto de industria, comercio e impuesto predial, el cual consiste en el descuento del 70% en los intereses causados a la fecha. Desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre podrás acceder a este beneficio. Puedes realizar tus pagos en el primer piso de la administración municipal.